Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Quiero dar gracias al Señor por las oraciones de cada uno de ustedes. En estos días que estuvimos fuera, pudimos lograr el propósito y el Señor nos socorrió, su presencia estuvo con nosotros. Y digo nosotros porque allá en la distancia hay más familia de Dios, amén. Hay en la iglesia Río Jordán, está al pie precisamente del río, a escasos, quizás lo máximo 10 metros, pero es un río que pasa muy embravecido de pueblo a montaña, donde ha habido la pérdida de muchos hogares cada año en las temporadas de lluvia, ¿verdad? Pero este año me regocijé al llegar, pude mirar que les mandaron maquinaria, pero tremenda maquinaria. Y es que con los años este río viene y arrasa desde las montañas que se juntan los arroyos y arrastra piedras, pero en cantidad, piedritas y piedronas gigantes. Así que va subiendo el nivel de piso con lo que cada año queda ahí. La primera vez que llegué a ese pueblo hace 50 años, pues era un río hondo. En los últimos años ya el nivel de piedras había subido. Por lo tanto, en las grandes tormentas, pues el agua empezó a desbordarse y precisamente da la vuelta al río exactamente frente a el templecito, Río Jordán. Y bueno, por misericordia del Señor, hoy que llegué me gocé porque el gobierno mandó maquinaria a unos ingenierazos y removieron esa piedra, hermanos, con maquinaria y la hicieron a los lados y le dieron forma como los canales de Los Ángeles. De tal manera que hoy quedó hondo otra vez y hasta parece una autopista ahí, pero de piedra, ¿verdad? Y es tremendo. Y yo me dio mucho gusto porque en los años pasados esa vuelta donde el río hacía su vuelta era el impacto y había tumbado muchas casitas de nuestros amados hermanos, que muchos tuvieron que salir de allí por esa razón, otros moverse al otro lado del río. Son dos pequeños pueblos, a un lado el Tempisque, a otro lado la Tortuga. Y bueno, habían sufrido estos estragos, pero hoy miré esa bendición y pasó la prueba de fuego en las lluvias pasadas, aquello quedó entero, gracias a Dios. ¿Cuántos se gozan por esto? Dios bendiga a estos pueblos, ¿verdad? Que en medio de todo esto hay siervos de Dios, siervas de Dios que se mantienen con la llama encendida. Extrañan visita, hacen falta manos, hacen falta predicadores, hacen falta misioneros. A veces se van años enteros sin que ellos reciban una visita, pero ahí están firmes. Hay una pareja que impacta mi corazón, hermana Rosita y su esposo Roberto. Vienen a las reuniones un día por semana, hermanos, de un pueblo a otro, cruzando cerros y bajando para llegar en su Cadillac a la iglesia, un burrito. ¿Qué le parece? ¿Quién sabe cuántos burritos llevarán? Pero hoy vi que ya dejaron otro estacionado allá en la distancia, ¿verdad? Y ahí están. Y todo esto es un mensaje para nosotros. Hermana Rita es una mujer anciana, 70 años, más arriba de 70 años, muy delgadita. Emprende su viaje desde temprano de un pueblo que se llama Tazajal. Empieza a caminar después de mediodía para llegar con sus pasitos y su varita en nada de banqueta, terracería, piedras, troncos, lo que haya. Pero antes de las 5 ya está sentadita lista para alabar al Señor. Todo esto es un mensaje. ¿Lo reciben? Entonces el próximo domingo levántese temprano y véngase. Porque ni anda a pie, ni anda en terregal, anda en buenas llantas. Gloria a Dios. Dios bendiga a los obedientes, amén. Todo esto, ¿verdad? Es una inspiración. Quiero decirles solamente que estoy ministrando desde ya el mismo jueves por la tarde. Ya estábamos allá de la semana pasada, poniéndonos de acuerdo con los hermanos para el evento.
y solo les doy detalles de que pudimos lograr juntar y conectarnos con todo el pueblo que está frente a la misión del otro lado del río. Y organizamos con la ayuda de ellos un convivio que empezó desde las 2 de la tarde, invitando a toda la gente. Ellos mismos nos ayudaron a preparar una ensalada gigante de toda fruta, con la bendición que cada uno de ustedes da, porque la iglesia da una cantidad y algunos contribuyeron para este viaje. Dios los bendiga. Pudimos comprar, hacer una ensalada en 3 mesas, 10 papayas, 10 sandías, 10 piñas, jícamas, pepinos, naranjas y su tajín encima. No, verá qué bonito. Ahora, imagínese su servidor haciendo todo eso, para nada, hablando con la gente y pidiendo a la gente manos, pidiendo colaboración. No, hombre, aquello se miraba precioso. Había una hermana joven, muy gordita, pero tenía unas manos que ni se miraba el cuchillo. Ahí estaban las bandejas listas con todo. Vinieron pastores de otros pueblos para apoyar, hermanos de diferentes partes, y nos gozamos. Y terminando, escúcheme bien, terminando el disfrute de la fruta, entonces vino la cena. Entre la fruta y la cena, el Señor nos dio una palabra para todo el pueblo. El porqué de convivir juntos, el porqué la comida es un buen pretexto. Y les expliqué, desde la antigüedad, el Señor estableció una comida difícil. ¿Se acuerdan? Comer aquel cordero asado. El pacto, dicen amén, la Pascua. Y los traje con la palabra poco a poco y les compartí hasta llegar con la cena que preparó el Señor. Los que no han leído bien la Biblia, lean la Biblia. Antes de la Santa Cena hay una cena. Y curiosamente la iglesia de los Hechos empieza con comida, dicen amén. Y el regalo de Dios más grande es que el pan vivo descendió del cielo para nosotros. Y a comer pan todo el mundo. ¿Cuántos quieren comer pan? Así que a grandes rasgos esto fue. Y pudimos conectarnos con todo el pueblo. En nombre de el Señor primeramente. Después en nombre de Palabra Viva. Y en nombre de Río Jordán. Todo el pueblo cenó gratuitamente. Dios nos dio gracia para contratar a las únicas 3 personas que venden sábado y domingo cena. Y la sorpresa que me llevé es que mientras negociaba yo con alguno, que eran 3 mujeres mayores, mientras negociaba con una, me dijeron se llama Eva, ya le saludé. Le dije, hermana, yo le digo hermanos a todos, hermana, mire, se trata de esto, así, así. Sí, ¿cómo no? Me dice, ¿usted es José Luis? Sí. Yo conocí a su papá. Y cuando ustedes venían, dice, yo allá andaba cantando con todas las muchachitas. Estamos hablando de mujeres de 60 años, gloria a Dios. Así que Dios nos permitió reconectarnos con toda esa gente y damos gracias a Dios porque pudimos compartir con ellos. Y aquí en lo presente, con nuestras ofrendas, diezmos y lo que Dios nos concede, somos parte de toda esa bendición. ¿Cuántos se gozan? Dele palmas al Señor porque Él es el que merece la honra y la gloria. Y aprovecho para felicitar aquí a la iglesia local, ¿verdad? Por ser obediente con siempre sus ofrendas, sus diezmos. Y por eso, como usted ve, no estamos en los cultos levantando para apagar la luz, para apagar nada, porque Dios honra a un pueblo obediente. ¿Dicen amén? Estamos en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios bendiga a nuestra administración y nuestro pastor general en esta congregación. Así que hermanos, gócense. Sería imposible de darles todos los detalles de todos los días que estuvimos allá, pero estuvimos ministrando cada día, hasta el lunes por la tarde,
y nos regocijamos grandemente viendo las familias tocadas por el Señor y queriéndose acercar para dar gracias por la palabra. Así que gracias al Señor por ello, gracias a mi esposa que estuvo aquí con ustedes. Y ahora vamos a entrar en la palabra, pero antes de entrar en la palabra, quiero invitarlos que se pongan de pie, por favor. En este momento, en este mismo momento, antes de cruzar de la capilla hacia acá, recibí una llamada. Hay una familia sufriendo bastante. Hay un miembro de la familia, un hombre de más de 50 años, Ron Wright, la familia Wright. Y no están muy lejos de nosotros, algunos miembros están aquí en Corona. Yo quisiera invitarlos para que intercediéramos en esta hora por ellos. Nosotros no somos quienes para ordenarle a Dios, levántalo, sándalo. Pero sí podemos presentarnos ante Él y suplicar de su gracia y su misericordia para esta familia. ¿Dicen amén, hermanos? Hermanos, allá en la distancia, ¿quieren unirse con nosotros? La misma familia Wright quiere unirse con nosotros. Vamos a orar al Señor. Recuerde que Él es el que tiene la última palabra. ¿Dicen amén? Así que incline su rostro y levante su voz. Hay que clamar al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias en este momento. Sin duda alguna, no es solo una familia, hay muchas familias en estos momentos que sufren, que lloran. Algunos son consolados porque conocen tu palabra y tus promesas. Otros no te conocen, Señor, y están desconsolados. Por eso venimos, porque tu palabra nos enseña que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio y nuestro auxilio en las tribulaciones. Señor, y te rogamos, por amor de Jesucristo, tu Hijo amado, envía tu presencia a esta familia. Manifiesta tu poder en esta familia, Señor. Que quede claro que tú eres el Dios de la misericordia y que tú tienes todo poder, Señor. No conocemos a esta familia, pero podemos oír la necesidad. Y como familias que somos, Señor, te necesitamos. Aquí estamos para reír con los que ríen, pero también para llorar con los que lloran, Señor. Para eso es tu iglesia, el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Para protegernos, para tener una cobertura con esa herramienta gloriosa que nos permite la oración. Gracias, Señor. Pedimos pues, Señor, tu misericordia sobre toda esta familia y sobre este personaje de nombre Ron. Señor Ron, hermano Ron, si te conoce o no te conoce, Señor, obra en esta familia. Si este es el medio, Señor, úsalo para gloria de tu nombre. Mientras, Señor, seguimos intercediendo, clamando a ti, porque sabemos que eres un Dios que nos oye. Y de antemano te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos comprometen seguir orando por esta familia, hermanos? En sus oraciones personales, no se les olvide, la familia Wright y esta persona muy enferma, Ron. Y que Dios bendiga a las familias de toda la tierra y especialmente a esta familia de Corona. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hace días estuvimos anunciando sobre los temas de mayordomía y vamos a continuar. Y precisamente vamos a ver un área gloriosa. Sobre todo se presta porque en estos días ya está aquí la Semana Santa, ¿dicen amén? Mucha gente espera esta semana
ansiosamente para celebrar costumbres, tradiciones. Otros para agradecer a Dios por su amor en Jesucristo. ¿Dicen amén? Y curiosamente me llama la atención que la televisión empieza a pasar muchos programas que tienen que ver un poco con milagros o historias relacionadas a la persona de Cristo. Y claro que dentro de todo esto hay fábulas, hay creencias, pero entre todas las cosas que dicen de pronto hay verdades también. ¿Dicen amén? Y usted y yo nos identificamos con las verdades del Señor y están en su palabra. Porque cuando usted y yo cerramos el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y abrimos Mateo, ya se ha dicho todo el proceso de la vida de Cristo y el propósito. ¿Dicen amén? Entonces todo esto nos prepara y podemos oír comentarios, podemos ver algunas películas, pero queda bien claro lo que está en la palabra. ¿Dicen amén? Y es lo que tenemos que guardar. Bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Así que no permita que fábulas le saquen de lo que es el contexto bíblico y quedémonos con la palabra. Muy bien, recordando un poquito, hace 15 días hablaba sobre no diezmos, sino los hombres que establecieron antes de diezmos unos corazones con conciencias desarrolladas. ¿Dicen amén? Voy a estar usando la palabra mucho, conciencias desarrolladas. Y vamos a continuar con esto y vamos a entrelazarlo con estos días y este tema de Semana Santa también, porque la Biblia abarca todo esto. Cuando hablamos de hombres como Abel, como Abraham y muchos otros que dieron a Dios y dejaron enseñanzas claras, David, sobre el dar a Dios, dar a su obra, antecede mucho a los diezmos. Y finalmente, aunque ellos mencionan desde entonces los diezmos, anteceden a la ley de Moisés. Y nosotros tenemos que detenernos un poquito para poder ubicarnos y poder entender estas cosas. Número uno, el dador por excelencia es Dios. Juan 3:16, ¿lo podemos decir en coro? Porque todo lo hizo el Señor por usted y por mí, pero antes dio, ¿dicen amén? Dio a su Hijo. Cristo, si lo ponemos así, son las primicias de Dios por amor al mundo. Cristo, ¿por qué no decirlo? El diezmo de Dios para el mundo. Lo primero, se recuerdan, Abel escogió lo mejor de sus ovejas y lo más gordo, y a Dios le agradó. Cuando vamos tras la Biblia encontramos a personajes que dieron solo por dar. Pero la enseñanza está precisamente en que desde Abel, con una conciencia desarrollada, da lo mejor a Dios. Ahora bien, nosotros después de tantas generaciones estamos de este lado. Ellos estaban en el antes de Cristo, ahora estamos después de Cristo y en Cristo. Estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando del cumplimiento de lo que Juan Bautista expresó a la gente de su tiempo. El reino de los cielos se ha acercado y se refiere a Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, mantengan sus notas listas. Mateo 6:33, una escritura muy conocida, nos da una orden: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice todas estas cosas. Ahora bien, escúcheme bien para que no perdamos la línea de pensamiento. Cuando el reino anunciado desde la antigüedad, que muchos no lo entendían, fue un proceso. El reino fue anunciado por los profetas,
El reino llegó en Cristo Jesús y el reino sigue en un proceso, porque un día Cristo viene y levanta a su iglesia para llevarla al reino de Dios. Por lo tanto, vivimos en la fe un reino anunciado, vivimos un reino presente y estamos con la expectativa, con la cara al futuro. ¿Dicen amén? Esperando sus promesas. Pero hay un detalle importante: quienes no avanzan en esto es los que no han entendido esta escritura de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando tú y yo hemos recibido a Cristo, entonces el reino viene a nuestras vidas. Y este reino, precisamente, a través de su palabra, empezamos a conocer su enseñanza, la instrucción, sus promesas. Y este reino va engrandeciendo nuestro conocimiento. ¿Cuántos lo creen? Ahora note lo que dice: mas buscad primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo le pregunto, ¿cuáles? ¿A qué cosas añadidas se refiere? Pues ahí mismo la escritura lo declara: no os afanéis por vuestra vida, dice el amén, por vuestro comer, por el que beber, por chulear el cuerpo. Porque hay como gente adora su cuerpo, ¿verdad? Soy el más guapo, espejito, espejito, dime, ¿quién es? Aunque estemos todos desparramados, ¿verdad? Pero así es el egoísmo del hombre. Y lo que está diciendo aquí, estas cosas, y está en el verso 25 de ese capítulo 6 de Mateo: no os afanéis por vuestra vida. Se lo pongo así rapidito: no os afanéis por el que comer, no os afanéis por el que beber, no te afanes por tu cuerpo, no te afanes por el que vestir. No, si nos fuéramos parte por parte, con solo esta escritura no salimos de aquí hoy. Porque si entramos al de vestir, ¿cómo se afana gente por vestir? Está repleto de closet, lo corren de esquina a esquina y dicen, no tengo que ponerme hoy. ¿Verdad? No, hay otra vanidad escondida allí. No, este ya lo llevé el domingo pasado y no quiero que me vean con este. Y bueno, y ahí empieza a batallar la gente. Entonces, solo les doy un ejemplo, porque precisamente ni siquiera debemos afanarnos por nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Los chaparritos, ya dejen de afanarse de ponerse 3, 4 tacones. No van a poder aumentar un codo. El día que les caiga la visita inoportuna, los van a ver bien chaparritos, como somos. Así que altos, bajitos, como sea, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle gracias al Señor. Bueno, este es uno de los afanes que entorpecen hacer a un lado el reino de Dios. ¿Dicen amén? Porque cuando cerramos la Biblia para atender todas estas cosas, olvídese, nos perdemos. Hay un personaje cómico allá en la antigüedad, si alguien se recuerda, al señor Clavillazo. O no miran la tele como yo. Para todo lo que le decían y todo lo que él decía, pura vida. ¿Alguien se recuerda de eso? Pero pues no, es una expresión. La vida la tenemos en Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, antes que haga este reino en nuestra vida, solo existíamos. Pero hoy somos hechos hijos de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos vida porque Él nos dio vida. Dice el amén. Y no vida en gotero, vida abundante. Juan 10:10 dice el amén. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando usted sigue leyendo esta escritura, el Señor hace otra llamada. Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos vuelve a preguntar, ¿no valéis más vosotros que las aves? Así que todo esto denota que Dios tiene cuidado de nosotros. Y
Y si hace un momento cité Juan 3:16, es para entender que el dador por excelencia es Dios, que ya nos dio a su Hijo y nos da todas las cosas cuando buscamos su reino. Desde que vino el reino a nuestras vidas está dando y dando el Señor. Somos bendecidos. Cada mañana son nuevas sus bendiciones. Sus beneficios son diarios. Salmo 68. Entonces, desde que nos damos cuenta en la palabra, el Señor ha venido dando y dando y dando. Y nosotros, dame, quiero más, necesito y más. ¿Verdad? Quien entendió esto y lo explica de una manera, lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos, verso 32. Y el apóstol San Pablo, mire lo que nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta qué similitud hay en las Escrituras? Que eslabón tras eslabón va estableciendo, de tal manera que aquí vamos a entrar en un área donde entonces Dios es un dador por excelencia. David lo dice: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Aquí entra los favores de Dios en general. Esto cubre la escritura del comer, vestir, beber, el cuerpo, todo. Te corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca. ¿Dicen amén? Entonces se vuelve a reconectar la escritura. Entonces ahora vamos a entrar al área. Si Él ha estado dando y dando y dando a nosotros, aquí va la pregunta del millón: ¿cómo le respondemos nosotros al Señor? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Podemos responder como los hermanos de Corintios. Usted va a encontrar algo glorioso en el capítulo 8 de Corintios. La nota sobre primera o segunda de Corintios no la apunté, pero usted lo busca, por favor, como tarea. Busque en 1 Corintios 8, 1 al 24, y va a estar ahí el tema de dar. De manera diferente, va a encontrar en el mismo capítulo, perdón, en el mismo libro de Corintios, 2 o 3 versiones diferentes. Voy a darle a las lecturas o las palabras claves si se refería de dar ofrenda a los santos. Así que lo puede encontrar en primera o segunda de Corintios, pero es el capítulo 8 del 1 al 24. Y tiene que ver con ofrenda para los santos. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia que de ahí salieron los discípulos y de ahí salió la bendición. Para muchos pueblos, la Biblia menciona algunos de esos lugares bendecidos, como Macedonia y otros lugares. Y la iglesia pasaba un tiempo de pobreza. Pero todos los hermanos con conciencias desarrolladas, de los que habían sido bendecidos por los discípulos, por la palabra, entonces, a través del apóstol Pablo y por un siervo especial, hacían llegar ofrendas para los hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacían? Muy sencillo, porque sabían que habían sido bendecidos con la palabra y ahora este conocimiento hace una conciencia desarrollada. Hoy se enteran que hay una necesidad y entonces lo hacen de regreso ahora para mostrar gratitud, para mostrar aprecio, porque su vida han sido cambiadas. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Rápidamente, explico breve. David, el rey David, ya su tiempo ha pasado y ahora está para construir la casa de Dios. Salomón, a quien Dios ha escogido. Y le invito a que, como una nota especial en casa, lea por favor el capítulo 29 de
Primera de Crónicas. Y todo lo que va a encontrar ahí, escúcheme bien, es esto. David ya no tiene lugar directo en muchas cosas, pero él ha hecho su alcancía, porque la visión en su mente sigue levantar casa a Dios, aunque a él no se le va a permitir hacerlo, eso no lo desanima, y él sigue guardando y guardando. Y en este capítulo usted va a encontrar que él guarda bastante riqueza para darlo a la casa de Dios. Y esto es dinero que él guardó para eso. No es que él agarró dinero de la casa de Dios para invertirlo y robarse un crédito personal. No, no, no. Esto es algo de él, que por mucho tiempo lo tenía muy claro, levantar casa a Jehová. No se le concede, pero se le concede a su hijo Salomón. Y cuando usted lea todo este capítulo, entonces va a encontrar que David en el verso 14, después de hablar con el pueblo y decirles, compartirles toda la alcancía que hizo para contribuir a la construcción, verso 14 dice él, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Aquí está lo glorioso, ponga atención. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Dicen amén? Vuelvo a decir, conciencia desarrollada. ¿Usted cree que David no consideraba todo lo que había recibido de parte de Dios? Y que ahora hay un proyecto de Dios. Él entiende, pues poniéndolo de esta mano, no tenía nada. Pero de lo recibido de tu mano, de lo que tú me bendices, de eso mismo te damos. Y es que en realidad, hermanos, amigos, nosotros no tenemos de nosotros nada que ofrecer al Señor. Todo lo que disfrutamos, tenemos, nuestra vida, es de Dios, vino de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto vino de Dios. Y todo lo que podamos ofrecer para Dios es de Él. A veces pensamos que cuando ayudamos a una persona lo hacemos queriendo ganar algún crédito. Pero gracias a Dios que hay muchas personas que entienden que hay que hacerlo porque entienden bien la Escritura. El que presta a los pobres, presta a Dios. ¿Dicen amén? Otra Escritura dice, el que da a los pobres nunca tendrá pobreza. Y continuamente usted puede encontrar, el generoso alcanzará generosidades. ¿Quién hace estas decisiones como David? Los hombres y mujeres que saben que de lo recibido es que tenemos y de eso mismo damos al Señor. En el capítulo 64 de Isaías, en el verso 6, el Señor está hablando al pueblo a través de Isaías. Y esta es una de las cosas que dice Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. Ahora, esta escritura, el siervo le está aplicando al pueblo todo su error, todo su desvarío. Cuando usted sigue leyendo este capítulo 64 de Isaías, y en ese capítulo llega usted al verso 5, a la mitad del verso 5 hay una pregunta, porque acaba de decir, y caemos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevan como viento. En otras palabras, gente desenfrenada, conductas deplorables. Y el siervo sigue hablando y entonces hace una pregunta. ¿Podremos acaso ser salvos? Si nuestras maldades nos llevan como viento, y está hablando de conducta pasadas y las del presente en su tiempo. El verso 8 declara el siervo de Dios, y ahora pues Jehová,
tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y es ahí donde vemos desde la antigüedad, cuando a través de los siervos de Dios recibían este mensaje, ellos hacían una pregunta, conscientes de su pasado y de su miseria, ¿acaso seremos salvos? Y con un mensaje claro, el siervo de Dios responde, ahora pues, ya, en este momento, hablándole a Jehová Dios de los ejércitos, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Se toma una palabra de ahora presente, un verbo activo, tú eres, no está diciendo tú serás, tú ahora eres nuestro Padre, y un reconocimiento, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y cuando nos ponemos en esta actitud, ahí está la misericordia del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Así que, aún en tiempos de conductas, ¿qué es lo que Dios dio en el pasado? Perdón, oportunidades. Por eso en la Biblia vemos tiempos, dispensaciones. ¡Qué paciencia del Señor! Dicen amén. ¡Qué paciencia! Llegando a nuestros tiempos hoy, hay personas que pueden estar en 3 niveles de financieros y los mencionamos: escasez, suficiente y abundancia. Y la pregunta es, ¿en el cual queremos estar? Cuando ya estamos viendo que en la antigüedad conciencias desarrolladas dieron a lo mejor para Dios. Y también cuando se mete a la historia, usted encuentra la consecuencia del bien. El hombre, la mujer que le dio a Dios, recibió de Dios. Alguien dirá, pero la ofrenda de Abel fue aceptada y luego Caín lo mató. Sí, pero antes de que Caín lo matara, la ofrenda de Abel fue grata a Dios. ¿Dice el amén? Y todo esto tiene una enseñanza gloriosa que Dios acepta. Por lo tanto, tenemos nosotros que movernos. En 2 Corintios, el capítulo 9, nos define esto exactamente. Apúntelo, no voy a hablar bastante de él. Y dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, ¿verdad? Esto define todo. Sin explicar mucho, la palabra se explica por sí sola. Si Dios te ha dado, y David reconoce de lo recibido te damos, entonces cada conciencia desarrollada aún en nuestros días, si lo hace con este pensamiento, entonces estamos listos para sembrar. Es decir, para dar, para extender la mano. Y entonces Dios ve esto. De tal manera que Juan 3:16 sigue siendo un ejemplo glorioso. ¿Qué es lo que podemos entender que nos dio Jesús? Dios nos amó, que envió a Jesús. Ahora vayamos con nuestra imaginación a Jesús en la tierra, en sus tiempos, en sus 13 años de ministerio. ¿Qué nos dio? Lo primero que podemos encontrar es, nos dio salvación. ¿Dice el amén? Nos dio su tiempo predicando y enseñando y caminando por aldeas y ciudades. Esto lo encuentra en el capítulo 8 de Lucas. Usted encuentra en el verso 1 al 13 bastantes explicaciones de lo que el Señor da. Tiempo, visitas a ciudades y aldeas, pero estableciendo lo primero, una salvación. Eso lo encontramos, lo repito, en Lucas 8 del 1 al 13. Eclesiastés 11:14 dice, el que ve al viento o el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Jesús no se pasó su tiempo mirando al cielo y tratando de ser ante los demás una persona muy espiritual o queriendo impresionar, o él mismo queriendo alabar la creación.
puesto que Él es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Eclesiastés nos hace un llamado. Si estás ahí nada más viendo y observando el viento a ver qué pasa, se pasa el tiempo de sembrar. Y si te pasas mirando las nubes, tampoco segarás. Lo cual nos lleva a pensar que el primer ejemplo de la acción de Jesús fue sembrar su amor, su tiempo, su salvación, sus enseñanzas, y lo hizo. Pero lo más glorioso de todo esto, no solamente lo hizo dando la continuación en Él de seguir dándonos Dios a través de Jesucristo. Está escrito. Hay una escritura por ahí escondida, algunos la han oído, suena un poco exagerada, y dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo el Señor, no cabrían en todos los libros del mundo. ¿Alguien se recuerda eso? El que la sepa, pues se la pasa a los demás después. Hay como buenos hermanitos. Porque muchos creemos que todo lo que el Señor hizo está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, hermano, hay muchísimas cosas más que no están aquí, pero que sí las hizo. ¿Dicen amén? Muchas personas piensan, Él levantó 12 discípulos y ya. No, hermano, Jesús levantó muchos discípulos. Y los discípulos, muchos más también. Hubo muchos más. Así que nos damos cuenta de este dar, de esta fuente inagotable. ¿Y qué decir de su vida finalmente en la cruz del Calvario? Esto debe de ponernos a pensar, nos dio todo. Y es muy triste cuando nosotros de pronto tenemos que dar algo y que a veces nos duele. Acabamos de ver la escritura, todo es de Él. Allí en ese capítulo 29 de Crónicas que les di de David, pero la construcción del templo, les di la escritura para que lean el capítulo. Y usted va a encontrar cómo David declara, tú eres el creador, tú eres el dueño de todo lo que está en el universo. Pero usted lo va a encontrar en su lectura. Haga su tarea personal, tome notas para que tenga alimento fresco y lo comparta con los de... Esa risa quiere decir que lo estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice codos en Panamá, hermana? Bueno, codos. Bueno, ahí la dejamos, ¿verdad? Pero conciencias desarrolladas, no, David dice, si todo es tuyo, decía mi padre, ni las chanclas que traigo son mías. Todo es de Dios. Y me encanta lo que David dice, de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Así que es glorioso. Déjeme mostrarle un poquito que también el Señor recibe lo que tú y yo le damos. Hoy todavía el Señor acepta y recibe lo que tú y yo damos. Tal vez sea muy poco, pero lo damos. Nos dio, a cambio de cadenas de pecado, nos dio dones. ¿Dicen amén? Nos dio talentos. Nos dio habilidades. Y por eso cuando vemos algo donde podemos servir, lo hacemos. Porque Él nos lo dio. Entonces, cuidadito con ganarte el crédito para ti. ¿Dicen amén? El músico. Yo soy músico también. No música, músico. ¿Y de dónde vino? ¿Sabe dónde lo recibí? El tocar el piano, la guitarra, el acordeón. Yo sé que algunos no me han visto, pero algo les sé, poquito, gloria a Dios. Pero cuando pienso en todo esto, ¿sabe dónde yo recibí? En los altares de Dios, desde niño. Vi el ejemplo de mi padre, mi tío tocando un violín, mi tío Carlos, ya está con el Señor, mi padre tocando su mandolina. Y otros hermanos con guitarras y como podían allí. Mi madre tocando el marimbol, un cajón con unos fierros de metal que suenan bonito como el bajo. Y no, hombre, hacíamos un orquestón glorioso.
ese chamaco ahí queriendo tocar. Lo primero que aprendí fue la guitarra. No podía abrazarla, amén, pero tocaba en una silla, la ponía y me venía acá donde está el brazo de la guitarra y ahí empezaba, con la ayuda de papá y de otros hermanos. Pero el oído viene de Dios. Entonces, ¿de qué me voy a inflar hoy? ¿De qué me voy a jactar? Si de lo recibido es que le damos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces, cantando, predicando, tocando la música, mi mente vuela y empiezo a pensar en la bondad del Señor y a veces el llanto ya no me deja continuar. Porque nosotros éramos unos miserables, dice el amén. Dice la Biblia, miserables, cuitados y olvídese, no agüitados, cuitados. Pero Él puso en estos vasos de barro riquezas, dice el amén. Él puso en nosotros su amor. Nos da habilidades. Nos hace creativos. Y servimos con lo que Él nos da. Hubo un tiempo que en el inicio del campo misionero, en los años 70, algunos de mis hermanos tocaban la guitarra y yo tocaba otra guitarrita chiquita, el requinto, dice. Y ensayamos re bien, ya estamos listos y dando la instrucción y el requinto, la introducción al canto. No, pues nos salía re bien. Cuando yo estaba frente a la gente, se me engarrotaban los dedos y tocaba una nota por otra y otra y otra. Y lo de gracias a Dios que estaba consciente de eso. Pero no me detenía, continuaba, se me fue una nota, la que sigue y la que sigue, porque yo he aprendido que al Señor hay que darle gracias con lo que tienes y con lo que Él te ha dado. Si no, no te va a dar más. ¿Dicen amén? Esto no debe parar porque viene de Dios. Y para mí ha sido una experiencia. Entonces, eso que nos permite el Señor recibir, se lo damos. Y quiero mostrarles algunas cosas solo para regocijarnos. Lucas 10, capítulo 10 y Juan capítulo 12. No les doy los versos para que usted lo haga como tarea de la semana. Ahí vamos a entender que Jesús también recibió hospedaje de Lázaro, Marta y María. ¿Sí o no, hermanos? Allí Él aceptaba el hospedaje de estos tres hermanos. En Lucas capítulo 8, usted va a encontrar que mujeres con las conciencias desarrolladas le servían con sus bienes, con sus finanzas. Y la Biblia nos deja ver y lo establece. El Señor aceptaba el servicio de esas mujeres. Jesús aceptó el hospedaje de Marta, María y de Lázaro. Y aceptó el beneficio de las ofrendas o los bienes materiales que gastaban las mujeres sosteniendo el ministerio de Cristo. Lucas 8 lo encuentra y nos da el nombre de alguna de ellas. ¿Cómo no iba a bendecir con sus bienes María Magdalena cuando había sido liberada de demonios? Trajo sus bienes al Señor en su momento. Y encontramos a la hermana Juana, una esposa de un hombre de autoridad, bajo la orden de Herodes. Hay una hermana Susana que la Biblia menciona, María Magdalena, Juana y la hermana Susana y a Clara y muchas otras mujeres. De tal manera que aunque los nombres no están, por eso decía, hay muchas cosas que no están escritas, pero las que están escritas es para nuestra enseñanza, dicen amén, para nuestra instrucción. Así que el Señor recibe también de su pueblo lo que cada corazón desarrollado le ofrece. Y si alguno de nosotros se siente poco
confundido alguna vez y siente que le duele mucho desprenderse de algo para la obra y para los demás, aunque Dios le toque, piensa en esto: Él dio todo. Y el ejemplo está en Jesús. Entonces, lo que nos queda no es seguir amarrado con los brazos, las manos, los puños cerrados, sino pedir al Señor que nos haga de manos abiertas. Y como mencioné antes, no solo ofrendas de amor, atención, una mano amiga, pero muchas otras cosas, habilidades que podemos bendecir a otros. ¿Dicen amén, hermanos? Dios bendiga a las hermanas que cosen y andan dando regalitos, ¿verdad?, de la costura que hacen, que Dios las bendiga. Y tantas cosas. Las hermanas que cocinan con tanto amor para llevarle un plato a alguien que saben que no puede cocinar por diferentes causas. Dios bendiga. Yo quiero decirle que eso vuelve en bendición. Y no por mucho tiempo, casi inmediatamente. Porque ningún trabajo en el Señor es de balde. Ningún trabajo del Señor es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces, vemos el ejemplo de los hermanos alrededor de Jerusalén, en las diferentes ciudades, respondiendo. Este es el papel que nosotros debemos aprender, responderle al Señor. Todavía no entro al tema de diezmos porque ese es algo aparte. Y aunque es Semana Santa, vamos a continuar poco a poco compartiendo con ustedes. Esta semana que viene el tema es amplio y solo les diré que el tema siguiente, en las siguientes semanas, bajo la misma mayordomía del tema que tenemos, todo es de Dios, somos administradores, vamos a hablar de las 7 palabras en la cruz, ¿verdad? Y cada reunión voy a estar compartiendo casi 2 o 3 para en 2 o 3 predicaciones terminar con eso para entender. Y entonces no es solo una repetición o saberme las 7 palabras, sino lo que implica, ¿dicen amén? Como mayordomo, el conocer las palabras de Jesús en la cruz y lo que implica como para mí, como para usted, como mayordomos de Dios, vivirlas, compartirlas, enseñarlas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que le invito a que mantenga eso en su mente y yo creo que el Señor le va a bendecir grandemente. Entonces, no nos afamemos porque Dios no nos pide más de lo que no podemos hacer. Cuando leemos el capítulo 8, donde habla sobre las ofrendas para los santos, el apóstol da una palabra en el verso 10. Vuelvo a repetir, 1 de Corintios o 2 de Corintios, búsquelo por favor, no tengo en mis notas, ya también la memoria me falla. Pero esto es lo que Pablo dice en el verso 10. Diciéndolo así: doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también quererlo. Y menciona desde el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que hay hermanos que están en el cuerpo de Cristo en la iglesia, pero que a veces no son de mano abierta y pueden pasar años. Y lo que Pablo está diciendo y hablándole a una congregación, y por supuesto, cada persona sabe a quién le está hablando el Señor, ¿sí o no, hermanos? Y Pablo dice, los que comenzaron del año pasado, no se queden solamente con el deseo de hacerlo, sino además de hacerlo, quererlo. En otras palabras, continuar una plática. Así que los hermanos que ya lo encontraron, si está en 1 Corintios 8:10 o 2 Corintios 8:10, páselo a los demás, por favor. ¿Qué es, hermano? 2 Corintios, gracias. Y ahí lo va a encontrar. Y estas palabras el apóstol se las dice a los hermanos
porque precisamente estaban contribuyendo para los santos de Jerusalén. La iglesia que la Biblia declara como una iglesia pobre en ese momento. Así que para bendecir a otros pueblos, ellos se deshicieron de muchas cosas y Dios bendijo a muchos pueblos y muchas ciudades. Y por eso ahora estas ciudades responden. Y a través del apóstol Pablo y una buena administración y con un cuidado celoso de las finanzas que son dadas para Dios, se encarga que llegue a su destino, a su propósito. Así que si hay alguien que batalla en esto, pues comience como estos hermanos de Corintios. Experiméntenlo. Algunos tienen 1 año, tienen 2, tienen 3, tienen 4. Otros desde que se convirtieron, el Señor aflojó su mano, dicen amén. Y contribuyen a la obra de Dios. Dios los bendiga. Y voy a terminar con una escritura importante que hasta cierto punto es poco olvidada. Si me permite unos segundos, se la doy. Y aquí la tengo. Pónganme mucha atención porque esto quiero, en el nombre del Señor, que quede bien claro. Lo encuentra usted en el capítulo 6 de Gálatas. Hace un rato mencioné, la iglesia de Jerusalén necesitaba ayuda. Las iglesias que fueron bendecidas con los siervos que salieron de Jerusalén, ahora la iglesia manda ofrenda para los santos de Jerusalén. ¿Cómo no? Si fueron enseñados por él. Mire lo que dice Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ah, ya sé, pastor, ahí está pidiendo usted para usted. En 20 años que tengo aquí de pastor, nunca les había leído esta escritura. Por eso. Porque hay quien piense, no, pues está pidiendo. No, para nada. Lo hago porque hoy estamos en los medios y porque allá en la distancia hay mucha gente que recibe enseñanza de su pastor, de los siervos, de los misioneros, de todo, y no responden casi nunca. Como dice aquí, no hacen partícipe de toda cosa buena que tienen a los siervos de Dios. ¿Por qué yo aquí no lo había leído? Porque yo no tengo que leerlo aquí. Hoy lo leo como enseñanza, pero doy gracias a Dios por Centro de Amor Palabra Viva, que aquí el Señor es bueno con ustedes y siempre muestran su aprecio y su cariño a mi persona y a mi esposa, y yo los bendigo en el nombre del Señor por ello. Yo no tengo que pararme aquí a llorar, hermano. No tengo con qué pagar la luz, no tengo con qué pagar esto, ni nuestro pastor, ni nadie. El púlpito no es para andar llorando nuestras miserias, sino el púlpito es para anunciar las bendiciones de Dios. ¿Dicen amén? Para anunciar la palabra, la enseñanza. Así que ahora lo abarco a todos. Iglesia local y en la distancia. Hermano, hermana, si eres enseñado en la palabra, eres bendecido. Y estás creciendo, te estás desarrollando. Participa de tus bendiciones, las que sean, al que te enseñe la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Participa y comprueba cómo Dios te honra. ¿Dicen amén? Pueden ponerse de pie, hermano, por favor. Voy a dejar esta escritura como introducción. Para entrar al tema de diezmos, los que nos siguen a través de los medios, pongan atención los miércoles, por favor, 7:15, vamos a entrar, y si Dios nos presta vida el próximo domingo, vamos a estar hablando abiertamente. Y te digo esto con todo mi corazón y te lo dice la palabra. No sois vuestros. 1 Corintios 6:19. Ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Note bien, el cual tenéis y que no sois vuestros. No, hermano, no trata de diezmos, de ofrendas, nada más. Se trata de que no nos pertenecemos. Cuando Pablo les habló a estos hermanos y los aconseja que sigan deseando y que quieran el ser de mano abierta, al final les dice, según lo que tengáis, porque Dios nunca pide más de lo que no podemos dar. ¿Dicen amén? Dios no nos despoja, Dios no nos deja en la calle, Dios es fiel. Y de eso, de lo recibido, de lo poco, de lo mucho, podemos traer a Dios y Él lo toma en sus manos, y lo poco en la mano de Dios es suficiente. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por cada uno de tus hijos, aquí en la iglesia local como en la distancia, Señor. Bendecimos tu pueblo, los hombres y mujeres con conciencias desarrolladas, que aprendemos como la iglesia, Señor, que se ve desparramado por muchas partes, por el servicio y trabajo de tus siervos. Ahora esas iglesias responden para ofrendar a la iglesia de donde salió la bendición. Y tenemos tantas escrituras, Señor, en tu palabra que nos instruyen. Permítenos ser esas manos abiertas para la gloria de tu nombre. En cualquier lugar, en cualquier tiempo que toque nuestro corazón y de lo que tú nos has bendecido. Tu siervo el apóstol Pablo nos lo dice claro, que Dios nos da el poder de hacer riquezas para que abundemos en obras para con los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos despedimos, Señor, de esta reunión, mano de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias.